Bueno, casi a punto de cachar a la doctora Claudia Ramón metiéndose a la boca no sé qué cosa, pero está masticando. Mira, Pancito. de repente el señor Rodoreda también coge su galleta y yo ya también un día lo hice, porque es que de veras se antoja, ¿verdad? Cuando estás así de tan temprano. Aquí la Estamos, traigo, pero antes de ahí que me está, mira, regañes, mira. mejor no me la como, Estamos ¿ves? grabando. Estamos grabando el domingo 29 de junio, mientras el Gran Premio de Austria se retrasó por un incidente de un vehículo ahí que se quedó atorado y luego Max Verstappen fuera de la carrera. Y bueno, todas estas cosas que el doctorante Humberto Aguilar Coronado nos podrá explicar, porque él es un real aficionado al Gran Premio, al Fórmula Uno. Estoy diciendo todo esto para dar tiempo a que el señor Rodríguez también acabe de masticar su galleta. Es Es parte una del show. baguette. Tú fuiste Es el que parte me del show. invitaste. Parte del show. Bueno, señor Rodoleda, muy buenos días. ¿Cómo está usted? No puede hablar. Buenos Ay, lo días. agarré de nuevo. Perdón. Está bien. No me fijé, no me fijé. Pensé que ya te habías terminado tu galleta. Este, ¿qué iba yo a decir? Ah, pues iba yo a decir buenos días y todas estas cosas y que me quedé sin luz acá. No sé qué me pasó con el reflector acá. A ver, ahí se ve mejor o no. Sí, Sí, ¿verdad? Como que sí me, se ve bien me la falta imagen de ahí. un lado y me sobra del otro, ¿verdad? Estoy como Un el poquito de país. tu lado izquierdo parecía un poquito la Ese es sombra. exactamente. A ver ahí. Ahí está, Ahí está. Bueno. ahí está. Bueno, ahora sí ya procedo a la salutación a don José Manuel Rodoreda y Arta Sánchez, a don No, Luis quítale Ignacio el ese no lo Arbeso, tengo. pero suena bonito. No, porque ahorita hay que tener mucho cuidado con las nuevas leyes que están saliendo con los nombres y eso. ¿Sí? No, Sí. no sé, yo como no sé de leyes, pues no entiendo, pero ahorita les cuento. Don Luis Ignacio Arbeso también Buenos saluda a días. la doctora Claudia Ramón, que ya acabó de comer su galleta y ya se la bajó con un cafecito. Y a don Humberto Aguilar Coronado, que no sé si está en Abu Dhabi o en Madrid o en dónde estás ahora. Ya en casa, ¿Ya en bendito sea casa? Dios. Aquí. Ya ¿Y estoy qué en nos Puebla. trajiste? Pregunto, ¿qué nos ¿Qué me trajiste? trajiste, mamá cuac cuac? Bueno, hoy mi resumen, mis temas son muy breves. Jaque mate, no mate, pero sí jaque al mundo del dinero mexicano. La denuncia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre presuntas acciones de lavado de dinero de Cibanco, Intercambio y Vector. La FinCEN, que es así como la UIF de allá, prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a las tres instituciones financieras mexicanas en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la llamada Ley Fent of Fentanyl. De la mano, la denuncia de la revista Proceso este domingo 29 de junio, no sé si ya la leyeron, el Ujú. acuerdo del auditor con Rocío Nale, cuando era directora de Pemex, para eximir la fiscalización de Dos Bocas, un tema bien delicado. El titular, David Colmenares, titular de la Auditoría Superior, acordó con la señora Rocío Nale una fiscalización preventiva de Dos Bocas y solo revisó el 0.014% de su costo triplicado y opaco. El trato refleja la benevolencia del auditor con la 4T y ahora busca permanecer 8 años más en el cargo pues para seguir avalando esto. Aprobaron la CURP biométrica. También la noche del sábado se aprobó la nueva ley federal de telecomunicaciones, con lo cual telecomunicaciones y radiodifusión es un proyecto que plantea una reestructura profunda en el marco institucional, regulatorio y operativo del sector. La votación quedó 77 a favor y 30 en contra. Los 30 fueron, por supuesto, de la oposición. Javier Corral, antes apoyado por algunos blanquiazules, pues ahora fue el defensor precisamente de la reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Ricardo Anaya se aventó un discurso bastante interesante y Manuel Añorbe Baños otro,
donde hablan del Big Brother, del bienestar. Está interesante este tema del nuevo marco, el espectro de las concesiones, la cobertura, la transformación institucional y el nuevo marco regulador, la creación de la comunicación, de la comisión, perdón, reguladora de telecomunicaciones, que va a depender de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ATDT, que fue tan criticada hace como 6 semanas. Con ello desaparece también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, pues los ricos también lloran. Las inundaciones en Puebla dejan al descubierto malas obras y ausencia de previsión. Son mis temas, señor Rodoreda. Pues mira, yo traía también para que viéramos, porque lo poco que he podido encontrar de estas nuevas leyes que se están presentando y los procesos legislativos que han sido muy parecidos a siempre, ¿no? Y también lo de las inundaciones, porque fui un afectado por ellas. Entonces, eran los dos temas que yo quería tratar y exponer, ¿no? Porque las leyes son varias, las leyes que, que se, que se están modificando. Entonces, sí creo que vale la pena dedicarle un buen rato a la modificación de leyes, aunque yo no tengo mucho conocimiento de todo lo que han aprobado. Debo decirlo, busqué a ver si encontraba yo algo La última, oficial. la noche del sábado, el Senado aprobó los Sí, cambios a la aprobó. ley de telecomunicaciones y a lo largo de la semana se aprobó el del CURP, con los Ujú. datos biométricos, que fue criticado por muchísima gente, y el asunto de los militares, ¿no? Que también fue una ley que casi no se discutió. Exactamente. El Es- asunto, Jesús Manuel, es que solamente estoy enterado de los distintos eh, reportes que han salido en los periódicos. En algunos de ellos, lógico, se confrontan uno con otro, ¿no? sí, Pero conocer el proyecto en sí, qué fue lo que se aprobó, ujú, no lo pude encontrar. ya, ¿Qué fue lo que se presentó para aprobación? sí. Tampoco lo pude encontrar. Desde luego que no soy más inteligente que el diputado del PAN, el senador del Yo PAN, te que sugeriría, dijo que si le no lo dieron tomas a un mal, documento de te, 250 hojas te para sugiero, si no lo aprobarla en tomas 8 horas, ¿no? a mal, que en tu Facebook, en tu teléfono celular, tu dispositivo, des de alta la inteligencia artificial de Meta Mm. para que te resuma las 200 y pico de páginas y las leas Bueno, párrafo. Es una Eso hizo una burla, de diputada es de una acuerdo. Morena. burla, eso es una burla, mano. No, 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 no. Bueno, ¿quién Para sigue? el próximo programa leeré y Eso. me meteré, en vez de meterme a tratar de meter al Bueno, documento original, fuera de me meteré temas, exactamente a fuera de, inteligencia fuera artificial. de temas para que te des una idea de cómo va el asunto, me acaban de ofrecer una plataforma, una aplicación, un software, digámoslo así técnicamente, que me permitirá subir a mi portal 100 noticias diarias de los temas Hombre, que yo quiera, dándole las fuentes de información que yo consulto usualmente, ujú. y la inteligencia va a redactar la nota destacando los puntos que yo le diga, que le dé Me énfasis parece muy al bien. homicidio. Y entonces la inteligencia artificial te redacta las notas, las sube al portal y las difunde en tus redes. No. Y esto, fíjate nada más, ¿eh? Esto ya lo está contratando un grupo de radiodifusión en Puebla y un periódico, ya me dieron los datos porque de ahí fue que me buscaron, porque van a eliminar a los reporteros. ¿Eh? Bueno, Bueno, Qué mira, interesante. de hecho, yo no me he metido mucho a la inteligencia artificial, debo decirlo. Al principio decía, me daba miedo, qué es lo que vas a aparecer ahí, cómo va a ser. Ya después me explicaron un poco más lo que era inteligencia artificial. El problema de inteligencia artificial es la fuente, que lo mismo puede ser una fuente real, creíble, que inteligencia artificial te agarra cualquier opinión por ahí.
No, no, es Si que no le sabes eso es preguntar. precisamente lo que tú marcas, en este caso, la plataforma que me están ofreciendo. La otra es que la inteligencia artificial tiene la capacidad de consultar N documentos que se hayan divulgado en la red o estén en los archivos digitalizados del mundo. Y si eso no hay Por eso. persona, no hay ser humano que pueda hacerlo. Pero Ese es un yo no tema. digo que no. Yo lo que digo es porque la realidad es el sistema que hemos traído toda la vida de la elaboración de leyes. Toda la vida lo hemos traído muy parecido. Si no es igual, muy parecido. Nos enteramos hasta que la publican. Antes no nos enteramos nada. Tú buscas un proyecto, tú buscas una... Y Bueno, el ciudadano ahí común y tienes corriente como yo, la a lo ley esta mejor, que le llaman permíteme, del ciberasedio. ya, déjame La hablar. autorizan y después consultan. Bueno, ese es una parte de los problemas que yo veo. Pero Humberto me podrá decir dónde, porque yo no sé dónde encontrarlos. Me he metido y no he encontrado. A lo mejor soy muy lento para esas cosas, ¿no? Pero un ciudadano común y corriente que quiera ver un proyecto de ley, no sé dónde localizarlo. Mira, déjame contestarte. Cuando yo fui subsecretario, eché a andar un programa, un software que se llamaba el SIL, un sistema de información legislativa. Ese funcionaba en tiempo real, la verdad es que era muy, muy eficiente. Hoy por hoy no es tan bueno porque no lo alimentan tan rápido como la exigencia ciudadana quiere. Pero te puedes meter ahí, Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, esa es una fuente importante. O métete a cámara de diputados.mx y ahí viene todo lo que se aprueba y todo lo que se presenta. Entonces, ahí Sí, puedes... bueno, yo me he metido y la verdad, por eso dije, a lo mejor no sé buscar, pero no encontré nada. Muy ¿Cuál bien. Simple y cuál sencillamente. quieres buscar ahorita, perdóname? ¿Podríamos avanzar en la exposición de los temas de los demás? Sí, señor, usted fue el que me entretuvo. No, pues yo todavía te estoy dando más espacio que a los demás y luego me reclamas. Bueno, es que Doctor falta Luis uno. Ignacio Arbezú, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, yo traigo un tema que es que me gustaría, si hay posibilidad de poder comentar un poco, que es precisamente el problema de la guerra nuclear. De alguna manera traté de poner un título y le puse, bueno, entre el negocio y la locura, ¿no? ¿Qué está pasando con la carrera armamentista en este momento? Y lo curioso es el paralelismo con todo lo que se ha dado desde el surgimiento de la Guerra Fría hasta este momento, ¿no? Entonces me gustaría recordar una serie de puntos que parece que se repiten para llegar a una pregunta al final, que es, ¿quién debe tener el acceso al botón para apretar, mandar un misil atómico, ¿no? Qué tipo de persona debe ser, ¿no? Y bueno, esa es un poquito la idea del tema que traía. Tengo algo que me tocó sobre la inundación precisamente porque mi mujer tomó un curso ahí por donde vive Pepe. Y el viernes no pudo ir porque tuvimos un compromiso. Entonces todos sus compañeros que estaban ahí tardaron 3 horas en regresar después, porque creo que se quedaron atrapados y no podían salir, ¿no? Sí, Algún punto. Y la última parte, si quieren también alguna idea traigo sobre la inteligencia artificial, de cómo la estamos aplicando un poquito en el área académica y sobre todo ahorita en una de las tesis que estábamos dirigiendo. Esas bien, serían mis propuestas. muy bien. Doctora Claudia Ramón, por favor. Buenos días. Bueno, pues ciertamente Rocío Nale ha tenido una semana un tanto complicada, sobre todo por todo lo que ha salido también con respecto a la refinería clandestina, ¿no? Que empieza a surgir mucho más datos. Y yo también agregaría el tema de todo lo que ha venido saliendo en torno a la elección del Poder Judicial, es decir, aquellos que están inhabilitados, qué va a pasar con los que, pues al estar inhabilitados, qué pasa con esos puestos si se van a la elección del 2027 o van a llamar a los segundos, a los que quedaron en segundo lugar. Y esto ha desatado nuevamente la polémica entre instituciones porque se supone que, bueno,
pues había filtros para poder establecer las candidaturas, ¿no? Y al parecer esos filtros no funcionaron y ahora resulta que nuevamente sobre Veracruz hay una persona acusada de haber abusado de una niña y pues fue el que ganó la elección, ¿no? Y toda esta discusión que se ha generado también, no solo en los medios, sino en el INE. Y de ahí viene otro tema. El paquete de reformas que esta semana la, este, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso y que tiene también que ver con esta cuestión. A ver, aclaro, no he visto, y es cierto, no he visto los documentos, pero sí ya se empieza a hablar nuevamente de las reformas que se van a llevar a cabo y bueno, pues la desaparición de Coneval es otro de los temas que a mí me parece importante por lo que esto implicaba y que el doctor Ignacio Arbetzu tiene pues mucho mayor datos porque ha trabajado con ellos, con estas instituciones. Entonces, lo que vemos, lo que yo observo, es que lo que hemos comentado de cómo han venido desapareciendo algunas instituciones que contribuían a evaluación, a pues ciertas cuestiones que garantizaban derechos humanos, hoy están viéndose afectadas, están desapareciendo y la tónica sigue en esta misma dinámica. Creo que me iría por ahí. Y dejo hasta aquí para que puedan participar los demás. Don Humberto, Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Oigan, a mí me gustaría dedicar unos 5 minutos a la actualización del tema del ciberasedio, sí, porque me parece que, pues en 15 días simplemente hubo 3 foros en los cuales me informa mi inteligencia artificial que, que solamente pues, defensa de lo aprobado. No. Y en el tema de lo que comenta Clau, pues el IFE, el INE, ya está igual que la Cámara de Diputados aquí local. Pues primero aprueban, viene la elección y después se dan cuenta que hay un número importante de candidatos que no aprobaron los requisitos para Requisitos. ser quedaron candidatos. 46 pendientes, jueces, Exacto, exacto. 46. Entonces, me parece de una tristeza absoluta la dirección de Tadei en este INE que desafortunadamente va para mal. Ya anunció la presidenta de la República la presentación de la iniciativa de reforma electoral, Sí, sí, en sí. donde lo más grave es, por supuesto, el recorte a los partidos políticos en su financiamiento y la posible desaparición de las candidaturas de Plurinominales. representación proporcional. Eso le pega a a los partidos Completa. chiquitos, a aliados de Ujú. Morena. No, no, y al PAN y al PRI, a ¿Pero todos les todavía pega. hay pan? Yo Todavía. espero que después de 15 días fuera así. Bueno, pues ya soltaron sus temas, arránquense con lo que quieran. Pues arrancamos como los de Humberto, que creo que son los que tenían más antigüedad, ¿no? Pues la Sí, verdad es que, propongo. gracias, gracias, José Manuel. Tú, José Yo Manuel, pensé que íbamos a hablar de las inundaciones. oye, qué fuerte estuvo, caray. Qué fuerte estaba. Yo, aquí en la casa de ustedes no hay alberca, pero hubo alberca. Hombre, felicidades. Felicidades. Una alberca Para natural. que no se entere Pepe Chedraui porque te van a subir el predial. Sí, no, no, no. Ahora sí que, Pero les voy a pedir de favor que guarden un minuto de silencio para que entre Pepe Ojeda, que no se ha enterado de nada de lo que hemos hablado. demos la palabra. ¿Qué opinas tú sobre este tema, mi querido Pepe? Ajá, va, pues ya está Pepe. ¿Tú cómo ves el asunto, Pepe? No, no escuché. No, pues si Dígame. no estabas, ¿cómo vas a escuchar, hombre? Ya llevamos 20 minutos aquí platicando. Es que no das Bueno, acceso. Tengo, ah, tengo no es 20 cierto. minutos No aquí seas esperando. mentiroso, no digas mentiras. Acuérdate que nosotros tenemos la obligación de no mentir, de no robar. Primero los pobres. Ahí está Víctor.
como ejemplo de nuestro interés por los Oye, de veras, pobres. ese tema nadie lo puso, pero sí Lo vale la- puse sí, desde el tú, inicio, lo sí, sí, puse, sí, dije, jaque al mundo del dinero en México. sí, sí, sí. Ese para mí es el tema principal, pero bueno, arranquemos con lo que estaban diciendo ustedes, que yo me abstengo en esta ocasión de emitir mi voto. José Manuel amablemente cede el tema para el que yo puse, que es la actualización con respecto al resultado de los foros que se realizaron para ver la posibilidad de modificar el Código Penal en su artículo 480. Mi inteligencia artificial me dice que los foros simplemente fueron de defensa de lo aprobado por parte de los fanáticos de Morena y que los que se presentaron en contra pues ciertamente no presentaron propuesta alguna. Sin embargo, corre la especie de que ya se aceptó la modificación del artículo, que eso sí se puede, no se puede la derogación, pero sí se puede la modificación del artículo 480, incorporándole solamente la expresión esto no aplica para los servidores públicos o dirigentes partidistas. Así es. Entonces, esto me parece que sería un buen avance. Lo triste del caso es que a mí me parece que no fue por la reacción de la sociedad y de los partidos y tal, Sino sino por que el fue enojo de la presidenta. exacto, fue la instrucción de la presidenta. Entonces, y es triste ver cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hace un exhorto al gobierno del Estado de Puebla para modificar esto. Aquí el exhorto debió haber sido cuidando las formas, la legalidad y por supuesto las instituciones, un exhorto al Congreso del Estado de Puebla para modificar este asunto. Entonces, el mundo al revés en la política en México y por supuesto en Puebla, en donde primero se presenta una iniciativa por un asunto personal por parte de un diputado, que después ya no es diputado, pero que influye mucho, luego se violenta el proceso legislativo, se aprueba por la mayoría indolente, se publica por el gobernador y después el gobernador llama a la presidenta del Congreso a discutir en los foros. El mundo al revés y bueno, pues me parece que es triste para el proceso legislativo, para la democracia, que las cosas se den como se dan. Sin embargo, hay que aceptar que de darse así en la modificación es un avance importante. Bien. ¿Algún comentario? Sí, nada más sobre esto, Beto, participaron académicos en en los foros y los académicos se mostraron, pues, mostraron un rechazo, ¿no? Sí, sí. De las distintas universidades. Por eso cuando dicen que solamente prevaleció la defensa del artículo, a mí me parece que ahí hay una imprecisión, ¿no? Es solamente eso, porque ciertamente hubo quienes defendieron el artículo, pero también hubo quienes hicieron observaciones al respecto, ¿no? Sí, de Algunos acuerdo, de acuerdo. de mis Quizá colegas. en los dos primeros foros hubo más críticas al artículo que se redactó que defensa del artículo que se aprobó. Así Los es, dos y primeros. sobre todo esto que Humberto insistía, ¿no? Las formas, los procedimientos, Sí. que yo espero que esto sea una lección porque vamos de atrás para adelante, no para A adelante, ver, digo, yo no entiendo, no entiendo. Ya la ley ya la autorizaron, la reforma, ya dijeron que van a echar atrás el tema de los funcionarios públicos, ya la presidenta dio su posición, ya criticaron caricaturas tremendas contra el gobernador Armenta y la gobernadora de Campeche, una campaña tremenda que no tuvo dique, que no tuvo una estrategia de contención. Entonces ya reformaron, van a reformar. Pero a mí me falta, salvo la Coparmex que emitió un comunicado oficial fijando su posición, salvo, yo no he visto a ninguna universidad, no he visto ningún, ¿cómo se llamaba lo que decías tú hace tiempo, José Manuel, de los rectores de Consorcio, las universidades? ¿Cómo? consorcio consorcio. universitario. Consorcio no era un grupo que cantaban unos españoles Sí, que... además, Bueno, no he visto
Estoy igual que José Manuel, pues no sé dónde buscar, pero no he visto un comunicado oficial, una postura de la Academia de Puebla, de las universidades, de los rectores, de las máximas casas de estudios que fijen una posición en relación a lo que los diputados autorizaron. Para mí eso es un vacío tremendo. Yo estoy de acuerdo contigo, José Manuel, pero sí debo decir que muchos profesores o académicos de las distintas universidades se presentaron. Sí, Y pero se no hay presentaron una como tales. postura oficial de la institución, a eso me refiero. Estoy de acuerdo, por eso dije, estoy de acuerdo contigo, nomás que salvo a los catedráticos, sobre todo los catedráticos que están metidos en esos temas, sí hubo participación, hubo Sí, fuerte, y Quique, que debo de, comentábamos la semana pasada y algunos de la Ibero, sí, sí y debo de decir que la defensa que hicieron prácticamente a la ley no se referían al artículo 480, se referían a los artículos que nunca se tocaron, la violación de las niñas, el cuidado de esto, pero no se refirieron prácticamente en las defensas a la ley, las pocas que yo vi y leí, se referían o sea, trataban de aprobar, de engañar, por decirlo así con esa palabra. No trato este tema, pero te digo que precisamente la ley es para salvar paz, 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 paz. Lo que aquí el primer día dijimos, eso no está en la discusión. Y así fue la defensa que se hizo. Es cuanto. Tienes razón, completamente. Yo no sé, digo, tenemos todavía como una hora, pero ¿no les parece interesante el tema de Vector, Sí, claro. de Simbank? Digo, es una postura que nunca antes se había dado en la historia de las relaciones México-Estados Unidos en los terrenos del narcotráfico, de la narcopolítica, de los narcoempresarios, del lavado profesional del dinero que pasa por el suministro de los reactivos, reactores o como se llaman las cosas para producir las drogas. Es un golpe muy fuerte al eje y sobre todo la relación íntima del señor Romo con el expresidente López Obrador en su momento. Hoy Ciro Gómez Leiva, este domingo Ciro Gómez Leiva escribe, últimamente no me gusta lo que dice, bueno, muchas cosas, yo ya no lo escucho en la radio, lo confieso, lo escuchaba yo, ahora Azucena Uresti me parece que es una señora que tiene una categoría y unos pantalones que ya quisiera yo ver en algunos periodistas mexicanos. Pero bueno, al margen de eso, Alfonso Romo dice hoy Ciro Gómez Leiva, todos los caminos conducen a Palenque. Eso es un tema que si en el Departamento de Estado de los Estados Unidos están soltando esta información, aguas. Sí, pero lo triste del caso, fíjate, lo triste del caso es la postura de la presidenta de la República. Bueno, pues ni modo que diga que tienen razón. La presidenta fue muy seria. Una ofensa. No hay pruebas, no nos han aportado pruebas. Es una especulación, pero cuando especula el Departamento de Estado del Tesoro, perdón, de los Estados Unidos, estás hablando de una especulación de un gigante importantísimo. Pero además, no es columnista del diario fulano de tal. Ya se filtraron incluso algunos papers con las transacciones de estas instituciones financieras. Y vienen más, y vienen más. Y vienen más. Entonces, ¿a dónde va dirigido esto? Bueno, pues a Palenque. Todos los caminos conducen a la chingada. Para ser más claros. No te pido que tengas respeto por el auditor. No, así se llama un rancho. Así se llama. Así se llama, yo qué culpa. Entonces, de verdad, yo estaba viendo las expresiones de la presidenta en este afán de defender a López Obrador, no al amigo de López Obrador, que está involucrado en esto, pero también quienes conocen a Romo dicen que es un perfecto cínico, que esto no le preocupa, que no le importa. Entonces, el problema es que a Estados Unidos sí le importa. Y tan hay materia que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino a las 3 instituciones. Primero anunció a las otras 2 y después tuvo que intervenir también a Vector. Entonces, sí es un asunto grave. ¿Alguien tiene dinero en Vector? Yo no. Ni dinero tengo. ¿No?
Yo ni en Vector ni en Banorte, o sea. Yo todo Yo mi ni a dinero dinero. lo manejo con Banco Azteca. Me parece muy bien. Entonces, la verdad Bueno, es que creo que Estados Unidos está soltando poco a poco golpes y me parece que en la presentación o el anuncio de la iniciativa de reforma electoral está dentro de la estrategia de la caja china, abrirla para que el debate se vaya hacia otro lado y no se fijen los mexicanos en la gravedad que existe en que estas instituciones financieras hayan estado recibiendo transferencias y pagos y todo lo que se pueda hacer con respecto a los líderes del narcotráfico. Pero lo más grave es que si hay un vínculo con García Luna y que alguien le estaba manejando. Fue uno de Entonces, los que Sky, ocupó a estas instituciones para el lavado de dinero. Entonces, no solamente es todas las miradas para Palenque, es que también van al sexenio de Calderón, van a arrastrar cosas. ¿Quién apoyó a Romo para acercarse con López Obrador? ¿No los empresarios de Monterrey estaban sí, atrás de esto? claro, sí, sí, sí. Entonces, digo, no cabe duda que esa frase, no sé quién la dijo, síguele la pista al dinero, ahora está más vigente que nunca. follow the money. Sí. Sí. Y yo Revivió, pregunto, el doctor Ojeda revivió, ya habló, ya habló. Es que no me dan la palabra, A ver, entonces tengo que tienes esperar el a uso de que la me palabra digan hasta por tres que ya me minutos, toca. siempre y cuando el señor Rodoreda me dé la autorización a hacer esto que te estoy diciendo. Adelante, doctor Ojeda. No, pidió la palabra José Manuel. Adelante, José Manuel. si le dieron a usted la palabra el que lleva Bueno, el bueno, ya programa, no Ah, pierdan el ya. tiempo, hay que ya, por obedecer. favor, hombre. Están Bueno, ustedes como el dinero en el dinero la manda, web también es oro, el dinero ¿sí? manda. Bueno, yo creo que sí es muy significativo hablar de Vector. Me parece que ya hemos agotado, o más bien han agotado el debate de la ley de ciberseguridad, ciberacoso, o como le queramos decir. Me parece que sí es también significativo sus comentarios y al final del día me parece que, como lo platicamos incluso antes de que el gobernador lo manifestara aquí en este programa, era necesario que se revisara. Lo interesante es que creció mucho el tema, creció mucho y no necesariamente así van a ser las modificaciones, pero sin embargo fue interesante que la sociedad civil, aún no la sociedad civil organizada, sí la sociedad civil de manera incipiente hizo o levantó la voz en Puebla y me parece que eso es significativo. A nivel nacional fue más la presión para lo que se hizo, pero sin embargo me parece que el resultado, como bien lo dijo Humberto, es un avance, ¿sí? No se resuelve de todo, pero es un avance y me parece que, como también lo dijo José Manuel, eh, los, la mayor parte de los artículos no está a discusión, ¿sí? Y también no fue una ley, fueron solamente reformas a 5 artículos, que creo que me parece que también eso es significativo a votar. Y pues bueno, vamos a Vector. A mí me parece que este es uno de los temas más complejos que le está tocando vivir a la presidenta en este su primer año, y todo deriva de lo que está pasando con Donald Trump. Es decir, todas las bolas que le mandaba o le ha mandado, las ha controlado bien. Este es un tema muy complejo, es un tema que es un tirabuzón, pero me parece que también es interesante hacer el análisis, donde no, como bien lo referís también, Jesús Manuel, no solamente está implícito la actual administración, sino todo lo que hay detrás y todo lo que hay en décadas que se ha movido el dinero. Pero también es interesante desde el otro lado, es decir, desde dónde se mueve ese dinero. Es decir, el dinero no viene de México, el dinero viene de Estados Unidos. Hay ¿Sí? corresponsales de estas Exacto, instituciones bancarias en los es Estados claro, Unidos, en China y en es otros correcto. países, ¿sí?
Es correcto, es decir, ya no estamos viviendo la historia donde los cárteles colombianos, donde no saben dónde guardar el dinero porque no podían moverlo ni podían bancarizarlo. Desde hace algunas décadas ya ha habido escándalos interesantes en el contexto mundial, México también, y lo que se ha analizado es qué banco, sí, en su sano juicio, no acepta el dinero del crimen organizado, ¿sí? ¿Quién no lo acepta? Pues porque pues, su principal negocio de los bancos es el dinero, Hace unos ¿sí? 10 años, 15 años, hicimos un programa donde decíamos que en los estudios internacionales sobre el dinero negro, el dinero producto del crimen organizado, influía ya casi en el 18% del sistema financiero mundial. Y es Es Yo creo que correcto, esa cifra ya se ha de haber superado, ya debe pasar del 20. Entonces, sí. es imposible que no esté relacionado a los bancos. Es decir, y sobre todo ahora en este contexto, también en esta mundialización, en esta globalización, de la manera como se mueven los recursos, no solamente en México, Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces, sí, lo que está haciendo el Departamento del Tesoro es abrir esta caja de Pandora. Seguro ellos tienen claro en qué momento la van a cerrar y seguro ellos tienen claro cuál es la intencionalidad de abrirla. A ver, también seamos lo más, en nuestro análisis lo hablamos de la mejor manera, en el sentido que representa Romo actualmente. ¿Qué representó Romo al término del sexenio? Del anterior sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que significó su paso también con los secretarios de Hacienda que aparentemente puso Romo y lo que construyó durante 2 años, ¿sí? Y también cómo terminó Romo en este contexto. Ahora, cómo funciona también la política, no solamente en México, sino en el contexto mundial, pues también es claro ver o partir de los chivos expiatorios, ¿no? Sí, es decir, a quién, si no hay gobernadores que van a entregar, o que se va a comprobar que tienen sus vínculos, si no hay otro tipo de políticos, pues cómo va a saciar esa necesidad Estados Unidos y cómo va a comprobar todo lo que ha dicho si no hay responsables? Y me parece que este es uno de los, difícilmente desde mi punto de vista, puedes abrir tanto, ¿sí? Esta cacería, ¿sí? ¿Y por qué no lo puedes abrir tanto? Porque precisamente viene el efecto a la inversa. ¿Con quién movían estas transacciones? O sea, lo que han detectado no es que el dinero que está en México se va al extranjero, lo que han detectado, pues son movimientos entre México y Estados Unidos. Es decir, del otro lado, Y China, ¿cómo se mandaba? ¿Cómo? y China. Y China, Ah, no, por eso, pero el primer elemento es, lo que detectaron es entre México y Estados Unidos y después de México a donde se mandaba. Pero es decir, aquí está el elemento interesante donde no lo puedes abrir tanto. Segundo tema, me parece que es también significativo. Tú también lo referiste. Romo no es un personaje aislado, un empresario aislado, es un empresario con mucho reconocimiento. Nada más Nos como, guste, como datos para reforzar esto que estás diciendo. Alfonso Romo fue el principal promotor por parte de los empresarios del Plan Puebla-Panamá, cuando Vicente Fox era presidente. Alfonso Romo se relacionó al PRD y desde 2018, en enero, en la campaña en Monterrey, Andrés Manuel dijo que invitaba a Alfonso Romo a ser el coordinador de la oficina de la presidencia de la República en caso de que saliera electo. Nada más como lo hizo. datos complementarios. Interesante en la lógica de ahorita, actualmente, ¿qué representa Vector? ¿Sí? Incluso muchos de los análisis que han salido han sido muy claros y muy puntuales, que muchos fondos y los mismos bancos incluso, donde aprovechan esa Vector por todas las características y las condiciones que estaba ofreciendo, ¿sí? Los gobiernos incluso, también eso es interesante referir, y no de ahora,
sino desde hace varios años. Y no solo de este sexenio, sino de los sexenios anteriores. También es interesante analizar quiénes son los socios de Romo, quiénes son los que han invertido o invirtieron su dinero en Vector. Entonces, estamos hablando pareciera de como en términos generales, pues quien conoce a Vector en la población en general, pues probablemente si hiciéramos una encuesta, pues no es un banco reconocido con todas las características que hay en el imaginario de los mexicanos, sino es una institución, incluso también se ha discutido que ni siquiera está reconocida y el seguro tiene las inversiones que hay ahí del Estado mexicano. Pero regreso otra vez al análisis en este sentido de lo que representa Vector es para una clase, para una élite empresarial, para una élite de inversionistas que no son menos, son muchos los que hay ahí, ¿sí? Y con capital bastante poderoso que puede mover y puede colapsar empresas, instituciones en nuestro país. Por eso yo creo que también el tema de la intervención es súper significativa, porque tiene que darle certidumbre por todo lo que hay ahí. Es una presión, esa sí es una presión interna, es una presión de los empresarios, de los que invirtieron, pues, de que ahí sus recursos pues, tengan esta certidumbre de que al final del día no se van a colapsar. Y me parece que fue significativo que los hubieran intervenido. Pero ahora vamos a otra dimensión de lo que representa también en este sentido, lo que representa estas intervenciones que está teniendo Estados Unidos, esta manera de etiquetar y de abrir expedientes. En la semana pasada estuve con unos amigos en la Ciudad de México que trabajan en algunas instituciones importantes empresariales en México. Y lo que me referían es que desde hace algunas semanas, ¿sí? Por no decir algunos meses, los empresarios mexicanos están preocupados porque la manera en que Estados Unidos puede etiquetarlos de que están colaborando con el crimen organizado, pues es una línea súper delgada, ¿sí? Y eso es precisamente a lo que me gustaría que analizáramos, es decir, no solamente tiene que ver con Morena y con la presidenta, sino tiene que ver que esta es una manera de entender el intervencionismo de Estados Unidos en México. Es una nueva manera de entender cómo Estados Unidos no necesita mandar a sus agentes de la DEA y de los que ustedes consideren para intervenir México. Ahora lo está interviniendo de esta manera y me parece que es una forma efectiva de tener controlado lo que representa nuestro país. Porque no solamente, repito, no solamente tiene que ver con el gobierno o con Morena, como lo hemos expresado, tiene que ver con cómo Estados Unidos está interviniendo México de una manera efectiva, donde ya nos preocupamos porque Estados Unidos no nos vaya a meter en esa lista o no nos vaya a vincular que mi empresa o nuestras empresas están relacionadas al crimen organizado por lo que se está moviendo. Eso de verdad es interesantísimo, porque con que le vendas a una tienda, o más bien porque le vendas algo al crimen organizado, Yo no iría a a las tiendas, yo iría a las agencias aduanales. Ese es un tema delicado porque ahí es en donde pasa la mercancía. sí, y es uno de los temas que no se ha logrado resolver, el tema de las aduanas. Sí, es un tema que sí han logrado la recaudación impresionante, que antes no había, pero no han logrado resolver el tema de todo lo que pasa por las aduanas. Bueno, pero ya no acaparo la voz, como dice José Manuel, le regreso la voz a quien No, quiera usarla. perdóname, José Manuel nunca ha dicho eso de la voz. Jamás. Sí, Él dice la sí. palabra o cosas. Los que dicen esto de la voz son unos amigos tuyos que tienen programas en un canal oficial.
Bueno, Eso que tiene el uso de la voz, son. No te bueno, contagie, la palabra, no uso te de la contagie, palabra, no te contagie. uso de la palabra, no es Gracias, cierto, José señor. Tiene, Manuel. tiene Sí, derecho a opinar hasta el que se le pegue su regalada gana, don Humberto Aguilar Coronado. Ya, no es cierto, el doctor Arbizu. Oye, una pregunta. Pidió la palabra el doctor que no ha Por hablado. eso estoy El diciendo, doctor Arbizu, estoy ¿sí? diciendo, y no es Arbizu, es Arbezu, Arbezu, Ah, Eso, Arbezú. sí, sí. es Para una. servir a usted, con todo gusto. Sí, claro que sí. No, fíjate que es muy interesante lo que está señalando Pepe ahorita, y es cierto, o sea, la denuncia que está manejando ahorita el Tesoro norteamericano tiene que ver precisamente con la denuncia que plantearon en la Florida para hacer los casos que estaban siguiendo a García Luna. Es decir, no están dando una información adicional ni nada del otro lado. Están sacando informes de transacciones que hicieron por estos bancos. Ahora, a lo que ustedes decían, no se hacen solamente por estos bancos. Curiosamente se Claro, manejaron estos tres y hay una gran cantidad. Y hay otro tipo de transacciones que también, como decía Pepe, tienen que ver ahorita, por ejemplo, con lo que está pasando con China, que es otro problema interesante. O sea, no es la parte aislada nada más de esta situación económica que sí afecta al sistema económico nacional, efectivamente. O sea, la manera como lo planteaste, Jesús, al principio, a mí me parece que es un tema interesantísimo y muy es un importante. jaque, es un Por jaque. supuesto, pero es curioso, a mí me llama la atención que tenga mucho que ver precisamente con lo que está pasando con la telenovela del Principote, ¿no? Yo digo, porque el príncipe era de Maquiavelo, el principito de Saint-Exupéry, y pues el Principote de Trump, ¿no? Porque es impresionante lo que es este señor, ¿no? Justo en el momento en el que le empiezan a sacar todo lo que estaba comentando de la paz que no funciona, siguen bombardeándose en este momento, ¿no? Justo en este momento te avienta, pum, de repente lo del muro, ¿no? Lo de las, remesas que sí las va a taxar, ¿no? Y precisamente lo del banco, ¿no? O sea, y están tratando de manejar las cosas, por muchos otros lados. Yo creo que hay un problema más grande arriba y estas como que de alguna manera son en una especie como de circo de tres pistas, estar jugándole a tomar varias cosas pues para tratar de salir. No sé qué estén haciendo en Estados Unidos, pero es impresionante esto. Y por eso quería tocar el tema de la guerra nuclear y de la guerra en general, de lo que implica, ¿no? Tanto económicamente como en términos de seguridad. No sé si pudiera tocarlo ya y pues ya Sí, empezar a tocar claro, esa parte. adelante. Fíjate que precisamente la carrera armamentista va a empezar con los problemas atómicos en la Guerra Fría. Y si ustedes recuerdan, el primer gran punto que puso en peligro esto fue la crisis de los misiles que se dio en 1962 en el Caribe, ¿no? Cuando Cuando después de que Cuba, pusieron, sí, que, que, cuando eh, que empiezan a Kennedy, poner los misiles en Cuba y no los quieren, los personajes ya saben, Kennedy, Khrushchev y Castro, ¿no? Pero el problema de esto es que afortunadamente se logró controlar, afortunadamente no llegó a mayores y se dio una cosa interesantísima que pocos recordamos y comentábamos la vez pasada. En 1967, o sea, unos años después, va a tener lugar el Tratado de Tlatelolco. ¿Por qué va a ser importante el Tratado de Tlatelolco? Porque el Tratado de Tlatelolco se va a buscar una zona libre, precisamente, de armamento nuclear. Y eso va a ser toda América Latina y el Caribe. El único país que no la firma va a ser Cuba, curiosamente, que pues acaba de salir de este problema y estaba perfectamente controlado. Pero fue un ejercicio muy interesante que toda América Latina firma, ¿no? Para decir, bueno, por lo menos que aquí no hay armas nucleares, ¿no? Si quieren aventarlas por otro lado, pues ya es su problema, pero mantenerlo libre. Y ese concepto de zona libre de armas nucleares es muy importante. Lo acaba de proponer ahorita nuevamente eh, 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 ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El presidente Moreno de los Estados Unidos, expresidente Moreno de Estados Unidos, Barack Obama, Obama. Obama Obama, lo acaba de proponer nuevamente precisamente para la zona del Golfo Pérsico. Es decir, bueno, ¿por qué no se hace una zona libre de armamento nuclear ahí? Y que me parece que sería una cosa sensacional. Como detalle curioso, le tocó a Robles ese detalle y ese trabajo en el 82 recibir el Premio Nobel de la Paz. Entonces no es cualquier cosa y el tratado por lo menos sigue vigente. Entonces, por el momento, hasta ahorita seguiría siendo tanto América Latina como el Caribe una zona libre de este tipo de armas. Y pues, ¿por qué no tenerlo libre? O sea, creo que sería la primera cosa interesante que todavía continúa. El segundo momento se va a dar precisamente cuando el 2 de noviembre del 80, perdón, el 31 de agosto del 83, un avión, un caza soviético derriba
a un avión de Korean Airlines. No sé si lo recuerdan, se Sí, armó un sí, problema sí. tremendo precisamente cuando estaba Reagan como presidente, y fue lo que se llamó, se empezaron a hacer los ejercicios, fue cuando la OTAN empieza a generar unos ejercicios que se llamaron del arquero capaz, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo que pasa ahorita, ¿no? Y que implicaba precisamente el parar, ¿no? La extensión soviética todavía estaba unida, y hubo una frase muy interesante que dijo Reagan en ese entonces: prefiero ver a mis hijos muertos que gobernados en un régimen comunista. O sea, la situación se puso complicadísima. O sea, sí, sí se iba a llegar a un extremo. Hay algo que pasó ahí que no se manejó hasta 10 años después, y que ahora curiosamente se ha rescatado un poco, y que es el caso Petrov. Stanislav Petrov, en 1983, fíjense, esto fue en agosto. Y en septiembre, de repente, este era un teniente coronel que estaba al cargo de la vigilancia precisamente de los misiles soviéticos, cuando de repente él se da cuenta de que sale el 26 de septiembre un misil en la noche, casi en la madrugada, en la medianoche de la Unión Soviética, de la base de Malmström en Montana, rumbo a la Unión Soviética. Tardaba 20 minutos en llegar. Y lo empieza a checar con todos los aparatos, y todos le dicen que sí, que viene el misil. Sin embargo, había dos problemas. El satélite que tenía la visión directa no lo detectaba. Parece que había mucha nubosidad, y eso, el no estar seguro, le hizo dudar a Petro. Y el segundo punto es que tenían que buscarlo hasta un momento en el cual el antiguo radar lo pudiera detectar, pero eso lo iba a hacer 8 minutos antes de que llegara. Entonces se encuentra en un problema tremendo, porque dice, aviso que viene el misil, y entonces el ejecutivo soviético en ese momento iba a apretar el botón para contestar. Entonces, cuando le preguntan qué está pasando, dice, no, 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 no es información correcta, y su gente adentro, pues empieza toda la tensión. El problema es que no vio un misil. Empezaron a salir hasta 5 misiles. Todos los sistemas funcionaban perfectamente, toda la inteligencia y las cámaras y toda la parte, digamos, tecnológica de la Unión Soviética los había detectado. Venían los 5, los iba siguiendo, pero estaba nublado, no se podía ver, y la parte del radar le faltaba mucho. Entonces se la jugó y no contestó. Cuando platican ahora con él, acaba de morir hace algunos años, y que platicaban con él eso, y decía, es que no tenía caso. Si en un momento determinado reaccionábamos, íbamos a desaparecer los dos países. No tenía ningún sentido. Entonces, lo más lógico era checar, y mientras tenía una pequeña duda que era el radar, no tomó decisión hasta que a los 8 minutos llega el tiempo del radar, y no se detecta ningún satélite. O sea, algo pasó, que todo fue un error técnico en el cual se hubiera caído el mundo, ¿no? Eso dio pie a varias cosas. Una película famosa de un chamaquito que está jugando en la línea, y de repente se mete el sistema de seguridad soviética y hace este rollo, ¿no? Y entonces hay una película exacta. Y la otra, que es un caso real que también se manejó, que es María Roja, una película muy famosa de Denzel Washington y Jan Hackman, que está ambientada en el 95 en un submarino nuclear, donde curiosamente se da un problema similar. Hay que lanzar un ataque, porque venía un ataque en un cambio también de la Unión Soviética. ¿Y quién aprieta el botón? ¿En qué momento se aprieta el botón? ¿Y quién lo hace, no? Entonces, esa película empezaba con una afirmación que decía lo siguiente: había tres personajes los más poderosos de la Tierra: el presidente de la Unión Soviética, pues en ese entonces ya de Rusia, el presidente de los Estados Unidos, y el comandante de un submarino nuclear. Y a partir de ese caso concreto, se dictó a que directamente solamente se puede tocar una decisión nuclear, de apretar el botón, pues, de decir, de disparar, ¿no? Directamente por el presidente de Estados Unidos. Y entonces es donde viene la pregunta: ¿en manos de quién está en este momento el mundo? ¿Y en manos de quién? O sea, ¿quién puede apretar ese botón? Un niño caprichoso que toma decisiones como que de repente saca aranceles, baja aranceles, grita por un lado, grita por otro, manda un grullo por otro, y que se ve que está presionando porque tiene negocios y muchas cosas, ¿no? Que de repente apoya los bombardeos en Gaza, ¿no? Y luego por otro lado, llega y invade en y que además, por ejemplo, la información que se da resulta que no es correcta,
porque hasta ahorita no saben ni siquiera cómo se bombardearon unidades atómicas que tenía Irán, ¿no? Que incluso dicen, pues no sé, perdieron los 400 toneladas, ¿no? De, de, de uranio, ya totalmente arreglado, o sea, ¿y dónde están? Nadie sabe en este momento. Y entonces, Son especulaciones, ¿eh? son puras El especulaciones. Servicio de Inteligencia Militar de los Estados Unidos reveló a principios de la semana pasada este asunto de que no había la certidumbre de que hubieran destruido los elementos que son necesarios para producir bombas atómicas. Y no Y solamente Trump eso, se molestó mucho y acusó a una cadena televisiva y a algún periodista CNN, nada más CNN. CNN, los acusó de estar ayudando, etcétera, sus berrinches, ¿no? Pero mientras eso pasa, Irán lanza Sigue. ataques contra las bases de los Estados Unidos, que les da risa, y contra Tel Aviv, contra Israel. Y al revés, empieza a ¿Sí? haber drones también israelíes en Irán. O sea, esto está creciendo de todas maneras y también impresionantemente y no le está parando. Por eso cambia la situación, pero no solo eso. El Pentágono de repente se perfila, como bien señala, sale por ahí una información clasificada, ¿no? En la que te dicen, no tenemos información porque además la bomba es interna, entonces no hay manera de verlo. Lo único que tenemos son modelos en tercera dimensión de cómo funciona. O sea, el Pentágono tiene un modelo de cómo funcionó la bomba. ¿Y por qué es interesante la bomba? Pues porque la van a vender. Y ya dieron hasta el Bueno, precio. sí se sabe que los misiles Tomahawk, que son 14 toneladas de explosivos. 14 Impresionante. toneladas. Y tienen un valor de no sé cuántos cientos de millones de dólares. O sea, es muchísimo dinero. Este es un artefacto que vuela, que en el transcurso del vuelo puede cambiar de dirección. O sea, se puede mover como le ordenen. Y después de eso, en el momento en el que se clava, tiene una parte que hace que se abra una especie de túnel hacia abajo de donde cae. Como Sí, las balas estas, ¿cómo se llaman las balas que tienen expansivas. expansivas? Y Sí, después sí. de eso, que entra el resto del misil a 100 metros, ¿eh? Entonces hace explosión. Y ellos tienen informe de 6 metros, no de 100, lo dijo ahorita hace un momento el Pentágono. Esa parte, la primera parte del misil de Tomahawk, esa surgió de la Guerra de las Galaxias, no sé si lo recuerdan. La Sí, idea de las claro, guerras de las galaxias claro. surgió después Con de noviembre de Reagan, sí, 83, claro, cuando claro. Reagan, en ese ejemplo del arquero capaz, ¿no? Del Able Archer, o sea, lo que estaba buscando precisamente era, pues, ¿para qué contrarrestamos misiles si finalmente con líneas desde los satélites se pueden explotar arriba Ese los era el satélites? tema de Reagan. Y eso es, Ganar la guerra en los cielos, en el espacio y no en la tierra. el famoso escudo es una derivación de esto aplicado un poquito más abajo, Y pero es un tiene poco esa que idea. ver con la concepción de la geopolítica y el triángulo que se forma cuando llevas el tema no solamente a 3 puntos sobre el globo terráqueo, sino el tercer punto lo pones en el cielo. ¿Y qué es el georreferenciador aplicado a un dilema Exactamente, más, a una tercera dimensión? Ahora, ¿cuál es exactamente. la situación que efectivamente le exige Trump a todos los miembros de la OTAN 5% de su Producto Interno Bruto para comprar armas? Sí, y Sensacional. España se echa O atrás. sea, este es un negociazo, ¿no? ¿Cómo? España se Y echa atrás. España le dice, espérate, o sea, ¿por qué voy a comprar armamento, no? Entonces, aquí esta idea de decir, bueno, la guerra convencional en la cual finalmente se muere la gente o no, pero estamos vendiendo y esto surge y se levanta. La mitad del presupuesto es para el ejército. Entonces, y lo que esto genera en empleo y en desarrollo económico va a ser impresionante, sobre todo en Estados Unidos y en algunos países. Pero el otro lado es que la parte nuclear es muy peligrosa. Y el problema es que en manos de quién está el apretar ese botón en última instancia. Porque si la gente que lo va a apretar tiene estos cambios de humor para la toma de decisiones, para el proceso de toma de decisiones, en manos de quién estamos. Entonces me parece que la propuesta de Tlatelolco de determinado, de que finalmente acabar con las armas nucleares me parece que es una cosa interesante. Y cierro con un ejemplo, que fue el que dio precisamente en Sudáfrica, justo antes de que saliera liberado Mandela y fuera presidente de la República, no ya liberado una vez, que Leclerc precisamente desmanteló completamente el programa atómico de Sudáfrica
y eso ha salvado el cono sur del continente de precisamente una proliferación de armas nucleares. O sea, Sudáfrica es el primero que pudo haberlo tenido. Y me parece que fue interesante. En ese momento protestó Cuba, porque decían, sí, ahora que vamos los negritos ya no nos van a dejar las armas atómicas, ¿no? Como que decían, es lo que nos están haciendo. Es cierto, también tenía que ver eso. Pero por otro lado, están evitando un armamento que es totalmente loco, es una locura. No saldría ganando nadie. Y este caso Petrov me parece una cosa interesantísima, ¿no? Como un soldado soviético que está metido en el sistema, que tenía que obedecer el sistema, que no tenía ningún problema más que decir, sí, pues son los puntos del protocolo, pum, aprieta el botón, avisa, dice, sí, hay que apretar y que hubieran contestado. Finalmente hubo más humanidad en el momento de decir, ¿saben qué? ¿Y si esto tiene un problema? ¿Dónde quedamos todos? Y eso me parece interesantísimo, ¿no? Entonces, pues yo apelaría a este punto en el sentido de que creo que vale la pena, este, en la medida de lo posible, pues, plantear esto, ¿no? Hasta dónde conviene el tener armas en las cuales nadie va a ganar si estalla la primera, ¿no? Claro. Esto me lleva así un poco como que a la anécdota cuando cayó el Shah de Irán, Está todavía, relacionado. todavía Sí, 1979, ¿no? 78, se, se 79. vino a Cuernavaca No, 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 después de esto. no, Sí, no, 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 no. Hay que leer la sección de sociales, solamente las noticias políticas. El Shah de Irán tomó un avión en Cancún, en la zona de la Riviera Maya, para volar a Puebla. El Shah de Ajá. Irán estuvo en Puebla varios días, en la casa de López Blumenkron en San Manuel, que ahora ya desapareció, ahora es una plaza comercial. Hay fotografías, eh, yo sé quién tiene fotos, en la casa de López Blumenkron con la señora, ¿cómo se llama, José Manuel? La señora cubana, Gladys, Gladys. Los reciben en su casa y entra un fotógrafo del Sol de Puebla y entra Humberto Ferniza Mm, y hacen las fotos dentro la cena que le ofrecen al Shah de Irán en Puebla. ¿Eh? Wow, De aquí se wow, va wow, a Cuernavaca wow, y de wow. Cuernavaca se va a Acapulco. Esa no Me me la acordé sabía. ahorita del tema. Esa no me ¿Qué la otro sabía, asunto? pero es muy ¿Perdón? interesante. Esa no me la Sí. sabía. No, no, Esa pues no es la- que tú no vivías en Puebla en esa época y no todo el mundo leía el periódico El Sol de Puebla. Bueno, otra. ¿No les parece que la presencia... ¿Dónde está Beto? Adivino por el pan. Ahí pues está. ya se fue. Este, la detención del Mayo Zambada, del Chapo, la negociación de los Chapitos, Por el recibir supuesto. a la familia entera en los Estados Unidos, García Luna, ¿no estarán soltando toda la información que lleva al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a señalar a las entidades bancarias que hemos dicho como responsables del tema? ¿No Sí, puede, estarán hablando, no estarán puede ser. soltando ya la información? Eso dalo por hecho, Puede ser, sí. dalo por hecho. Mira, el problema de todo esto, ya en el plano práctico, es que realmente a quienes me parece que van a culpar son a los ejecutivos que atrajeron esas inversiones. No, digamos, a los, leía un tuit ayer, no a los machuchones y accionistas de estas tres instituciones bancarias. Y aquí la pregunta sería, ¿están en riesgo los ahorros de las No, personas? no, No, no No, están en no, riesgo, no. Pues, digo, precisamente por eso interviene Hacienda, interviene la Comisión Nacional claro, Bancaria las tiene para manejado. garantizar la transparencia y la seguridad de los inversionistas que no tienen nada que ver con... está en riesgo, la segunda Claro, pregunta está en riesgo el trabajo de muchas personas en esas tres instituciones Por financieras. supuesto, bueno, Héctor Puebla, no sé quién sea director ahorita, creo que es Díaz Peniche, ¿no? No sé. no sé. Sí. Yo creo que esto es un Sí, poco como en las fichas riesgo submarino en el el dominó, ¿no? O sea, yo creo que están lanzando Hola, fichas nene. submarino para ver cómo está el juego de cada uno, ¿no? Pues mira, ahora sí que sí, sigue la pista al dinero y dime quiénes son los Exactamente, inversionistas follow the money, eh, claro. políticos poblanos que metieron su lana en Vector. pero Pero no Uno, solo uno eso, de permíteme, los Beto, principales Beto, funcionarios, digo, de los principales dirigentes directivos de Vector fue funcionario público. claro.
Y hubo gobiernos que firmaron créditos y además inversiones con Vector, 30 y pico millones. Por ahí Bueno, salió la nota, no sé si hay una nota por ahí, Barbosa o alguien, ¿no? Que no recuerdo puso una quién, lana, sí. que el gobierno del estado tiene metido su dinero Sí, en sí, Vector. no, Sí. no tiene todo su dinero, sino tiene No, parte de ese dinero. Y ahí se relacionan ya a gente del sexenio de Mario Marín, perdón, de Mario N, porque ya per- no se puede decir. permítame, sí Adelante. está en riesgo el dinero que metieron los ahorradores a esos bancos. Los bancos viven de prestar dinero, que no es su capital, sino es lo que llegan a depositar y de ahí prestan dinero. Entonces, sí, empiezan rápidamente a sacar, no va a tener el banco ni casa de bolsa capacidad de devolver su dinero a todos. Por eso están habiendo las colas ahorita en esos bancos, para Bueno, sacarlo rápido, según porque si dijeron se vienen, los de Hacienda, los bancos tienen la bueno, responsabilidad de cubrir el 10% de lo que tengan en los depósitos de sus cuentahabientes, tenerlo en efectivo. Solo el 10%. O sea que el 90% es lo que está prestado. exactamente, Sí, exactamente. este es un Y dato ese préstamo, interesante. ¿de dónde salió? De los depósitos de la ciudadanía. Claro, O sea, claro. digamos la realidad, está en riesgo el dinero de los que depositaron ahí para que les guardaran su dinero, para sacar interés alto o para lo que tú quieras. Está en riesgo. No digamos que no. Oye, pero por suerte los poblanos no invirtieron ahí. Claro que sí. No, ¿cómo crees, hombre? Si ya no hay ricos, ya no hay gente que tenga dinero. Pues mira, yo conozco gente que ayer fue al banco y retiró. ¿Por qué Y razón? retiró. Y no tenía mucho, no tiene dinero mucho, tiene poquito, pero fue a retirar. ¿Por qué razón? Porque está en riesgo, no nos hagamos. Puede, no que se declare ahorita en quiebra, sino cuando le empiecen a exigir en los vencimientos de las inversiones, Sí. a ver cómo lo va pagando. Porque ahorita puede devolver lo que está a vista, Ujú, pero conforme vayan pasando los plazos de los Ujú. vencimientos, a ver de dónde paga. sí. A ver, punto y aparte, nos quedan como 20 minutos. Inundaciones. ¿Quién sufrió? No, yo nada No, más con esto que estaban comentando sobre Véctor, en el sentido decía el doctor Ojeda, ¿quién conoce a Véctor? ¿Qué representa Véctor? Puede que no lo conozcan muchos, pero yo creo que lo que está representando ahorita es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ello también se manda un mensaje al gobierno mexicano. Y me parece que no solamente tiene que ver con Romo, sino con las personas que están relacionadas con Romo y que hoy están en el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto implica todo un hilo que lleva también a estas personas. Ciertamente toca el sexenio de Calderón, pero también y sobre todo me parece que, y ahí la pregunta que hacía este Pepe me parece muy acertada. ¿Qué representa Véctor en estos momentos? Representa lavado de dinero, representa el hecho de que Estados Unidos tenga puesta la mirada sobre estas instituciones que están ligadas con pues supuestamente el lavado de dinero, pero también, y ahí sí coincido con Humberto, representa una línea a el sexenio anterior de la 4T, porque también otra de las cosas es que muchas de estas operaciones se hicieron en el periodo del sexenio anterior. Si bien uh-huh. empezaron antes, se concentran en el periodo, en el sexenio anterior, y me parece que esto es fundamental porque también puede llevar algunos hilos relacionados con quien hoy siguen estando en el gobierno. Y eso lo entiende muy bien la presidenta, ¿sí? Y ese es el mensaje que creo que nos están queriendo de hacer. Y ahí sí, es una nueva manera de entender las relaciones México con Estados Unidos. Y es un mensaje desde Trump a el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí ¿De surgió la Estados Unidos pregunta o de México? de México. También digo, una manera de entender cómo Estados Unidos hoy está presionando a México, ¿sí? Porque antes había otras formas, hoy con los datos. Y ahí
lo que señalaban. Muchos de estos datos están siendo proporcionados por estos capos del narco Es de suponerse. y que están siendo verificados, no nada más es esto, verificados, y a partir de ahí viene estas respuestas, ¿sí? ¿Qué más? Sí, Podíamos, Yo nomás me para tengo, cerrar este yo me tengo que punto. retirar. podíamos Yo me entrar tengo en que las retirar. inundaciones. Sí, bueno, nomás para retirar este punto. ¿Dónde estaba el gobierno anterior en estas cosas? ¿Dónde estaban sus organismos de vigilancia? Que esa es otra Simple y cuestión, ¿no? sencillamente. Es mi Pues pregunta sí. que hago. Yo ¿Dónde preguntaría, estaba el ¿dónde han gobierno estado? anterior? ¿Dónde han estado? Señor, De ya los sé que últimos usted defiende, sexenios. lo pasaría así. ¿Dónde habían estado? Porque usted ya sé que defiende al último. Y usted no quiere al pasado, Es el ¿sí? único Y gobierno pulcro. tiene una fobia a Andrés Manuel cuando habla. Y yo no tengo ninguna complicación de este ni del anterior. Aquí los Hay detractores, que reconocer las cosas, hay que reconocer exacto. las cosas, doctor. Tanto ahorita como las anteriores. A ¿Por ver, qué razón? Y lo yo digo. quisiera expresar un punto de vista sobre esto que está diciendo Pepe y lo que está diciendo José Manuel. Históricamente, el gobierno, los gobiernos que le abren la entrada a los empresarios a participar en la vida política de este país, Carlos Salinas, Vicente Ujú, Fox, Ujú, Felipe Calderón. ujú, sí. sí, Y Enrique y- Peña Nieto también. En sí, No por te eso consecuencia, yo olvides. dije en desde consecuencia, el 2013 a grupo la fecha. Atlacomulco, etcétera. O sea, ¿de dónde sale el dinero para los bancos, Banorte, todas estas cosas? Los Hank, De- Hermés, el Museo déjame Barroco, hacer. las concesiones de- integrales de agua. O sea, es que el dinero de los políticos se metió a la iniciativa privada y viceversa. Se Ujú. limpió de sí, gobierno Limpió, también. sí. se limpió. Ahora, Correcto. si me permite nada más un Yo siempre he detallito. dicho y Y el, normalmente he dicho, estas cosas vienen de toda la vida aquí Bien. en México, que Las desde que yo tengo uso de inundaciones. razón, un esa último, forma de perdón, gobernar es de toda la un vida. último detalle de Inundaciones. esto para el follow de Inundaciones, Moni. ahí te mandé unas fotos ayer Un último detalle para el follow ¿A de dónde Moni, las perdón. mandaste? Las inversiones ¿A extranjeras. mí? al periódico, Adelante, bueno, doctora, Perdón, resume, Adelante, adelante. doctor. ¿dónde termina este problema del dinero? El dinero de de los políticos que de repente entran a los bancos y salen. ¿Y se van a dónde? ¿Y regresan a dónde? O sea, realmente la inversión extranjera es resultado de todos los viejitos norteamericanos, europeos que están haciendo fila, formados en los bancos para que su dinero venga a ser invertido a México. ¿O es el mismo de la venta de todo lo que fue el aparato público mexicano que salió a los lugares y regresó después? Es decir, la inversión extranjera que empieza a desarrollarse en México desde hace muchos años, ¿de dónde viene? Y creo que también es otra parte interesantísima para verlo. Pero bueno, sigamos con las inundaciones. sí, ya, ahí están. Vieran los pasos a desnivel. Déjenme decirle, esa Este, torre es la que me toca a mí. Bueno, no se inunda como para nadar, pero ciertamente es bien interesante porque esta obra que fue inaugurada en diciembre, caray, justo donde están los pasos peatonales, se inunda considerablemente, ¿sí? Y obviamente llegan a rebasar los pasos peatonales y era una de las cuestiones que planteamos los vecinos aquí cuando tuvimos las reuniones con la Secretaría de Obras y con la Secretaría de Comunicaciones, porque mis vecinos estuvieron reuniéndose precisamente tratando de poner sobre la mesa todos estos temas, porque aquí se anegaba, se inundaba y varios autos llegaron a quedar estancados y se desvielaron, por supuesto. Entonces, mm, pareciera que no tomaron en consideración todos estos elementos y hoy seguimos sufriendo esto. Vean cómo se inunda el paso donde está el complejo cultural. A ver, pero esto a mí me da curiosidad, ¿cómo decirlo? Hace 2 años o 3, mi hija perdió su camioneta, pérdida total,
en el puente ese que están diciendo, cuando iba subiendo, se soltó el agua así, y se le metió y pérdida total. Y como ella, muchos otros. Y desde entonces platicaba yo con gente que sabe de esto de urbanismo, de vialidades, y me decían, es que nadie se ha puesto a pensar en la cantidad de agua que va a recoger la vía Atliscayot, que está creciendo en pavimentación. Esos Claro. eran campos fértiles. Ah, El agua tiene memoria. sí. Y El busca agua su tiene cauce memoria. natural. Y con agua y la Comisión del Agua, todos estos tienen la información promedio histórica de la cantidad de mililitros o litros, o como les quieran decir, que cae de agua en Puebla. Cuando yo era niño, hace algunos años, José Manuel ya era un adolescente, pero yo era niño. Yo vivía en la segunda central en el fraccionamiento San Francisco. Había río, el río de San Francisco, a mí me tocó, yo crucé el río. Y sobre Iba a las jugar piedras de ahí. guarazapos. Cuando caía el agua era una cosa tremenda. En el 62, cuando lo entuban, pues resulta que el agua empieza a salir por todos lados. Ustedes van por acá por los sapos, en la 5, en la 3, y ven que viene la calle hacia abajo, hacia el bulevar, iba hacia el río. Esa agua subía. Y Se levantaba las inundó el centro alcantarillas, la escolar, se levantó de las inundó Botan las alcantarillas, la ¿no? zona del alcantarillas, las Pereira, se tapas. inundó toda la parte del Eh, bulevar hasta Valsequillo, hasta que no conectaron eh. el entubamiento con las aguas que recoge la Toyac y todo eso, las inundaciones fueron históricas en Puebla, en el centro de la ciudad. Esto que Y está sucediendo, si tuviera memoria el gobierno municipal, el gobierno del estado, si tuvieran la memoria y a los... Hay todavía ingenieros que les tocaron estas cosas, que pueden opinar, que saben de la historia del agua, de todo esto. Una de las personas que hizo un estudio maravilloso de esto fue Klaus Feldman. Fue Mm. de los primeros, junto con Francisco de Velasco, principios del siglo pasado. Fueron de los primeros que estudiaron el agua que llegaba al valle y las repercusiones que podría tener. La Pero primera aquí, perdón, Ujú. se privilegió en esto que sucedió de los pasos a desnivel y otras cosas, se privilegió el negocio, beneficiar a las constructoras, a los amigos constructores, para ganar dinero. Eso es lo que pasa cuando se privilegia el negocio por encima de una obra que tenga todas las condiciones técnicas para solucionar el problema que se plantea. No Ahora, se ahorita, transparentó, no hubo discusión. Y yo pregunto, ¿y dónde estuvo la Cámara de la Construcción? ¿Y dónde estuvo el Colegio de Ingenieros? ¿Y dónde estuvo las universidades? Otra vez. y esto oye, Jesús empezó con Manuel, las nomás inundaciones, pero lo que sigue después van a ser los socavones. Pues sí, Es el claro, siguiente punto. claro. déjame recordarte, porque como dices tú, yo soy un poco más viejito que tú, entonces tengo otras memorias. Acaba de reconocer, don José Manuel, que Cuando es se más grande que yo. planteó entubar ¿Del el río? río, Eran dos tubos. originalmente Eran dos. iban a ser No, dos. pusieron uno. Tengo Exacto. las fotos. Tengo las fotos. O sea, hay que empezar por ahí para que no diga el Hubo un doctor que no reportaje veo y hubo los un libro que gobiernos anteriores publicó con sus el fallas, ¿no? director del Sol de Ahí estuvo el primer Puebla, negocio. que Tú se que hablas llamaba de La Danza de negocios, los Millones. Y por viene todo eso. el desarrollo de quiénes se beneficiaron con la obra de entubar el río de San Francisco. Habría que ver Ahí de vienen los los puentes negocios, lo que tú cuáles se dices. inundan más. Pero, pero te voy a decir una cosa, desde mi humilde punto de vista, si pones las fotos, porque hay una que es la que me afectó a mí precisamente. Pues ya las puse. Bueno, para ¿Otra vez? explicarte, bueno, en donde ¿Cuál? se ve la inundación, o sea, de el La Atliscayot y la caseta. que frenó todo el tránsito, A que ver, tuvo prácticamente cerrado todo, espérame, es el bajo de un puente que hay para espérame. entrar a las casetas de Valsequillo, de Espérame. Atlisco. A ver, ¿cuál de ellas? Esta primera, esta ¿Esta? primera foto, esta. Este problema de tránsito, que no es otra cosa más que la ida a Lomas, de la gente que va para Lomas y Los la gente ricos que va también para lloran. Atlisco.
No, sí, no, por eso te digo. Ahí lo he dicho siempre, que no me explico cómo dieron permiso de Lomas con una sola entrada. Aquí está la prueba. ¡Otra vez! Bueno, eso lo ¡Otra he dicho yo. vez! Pero lo que yo todavía no entendí es que después de esto pasa la siguiente foto. No, la siguiente. Este es precisamente el puente antes. Aquí al final se ven las casetas. Aquí. Este se inundó, pero se inundó brutalmente. Ahorita aquí ya bajó, ya destaparon. Se inundó brutalmente. Este es el que ocasionó principalmente todo el problema, porque todo el mundo se tuvo que venir por la lateral. Tuvo que venir por la lateral desde la vista. O sea, simple y sencillamente eso. Ahora, debo de decir ¿tú que no en crees que sea interesante ahorita a estas alturas poner un negocio de canoas ahí? exactamente, pues sí. De góndolas, No, para porque ser si no más van a los decir que, europeos. Una oye, panga para llegar a Lomas de Angelópolis. Panga, no, funcionaría espérame, más la panga. es que van a decir, si lo hacemos eso, van a decir que precisamente somos de esos empresarios Sí. que hacen dinero con las obras. Tú y yo ya no tenemos en qué caer los muertos. No, mira, la otra realidad, yo no recuerdo un aguacero como el del viernes, Sí, esto lo dice. con la cantidad de agua que Sí, soltó sí. y el tiempo que estuvo. Y el granizo también, hubo Y agua, además, granizo y todo, sí. fui el jueves a México y la entrada a Puebla, ahí donde están los cochinitos, la lateral, inundada. No, O sea, para ya tenemos experiencias de esas cosas y no se prevé qué hacer. La Zaragoza Entonces, siempre ha tenido ese problema histórico. Y el desasolve de las tuberías y de los drenes. Eso es rarísimo que se vea. Se ve de vez en cuando, pero desasolvar las tuberías, aquí en la misma calle donde estoy yo, una tapa de cemento de concreto, La botó el agua. Claro. la aventó para arriba el agua y hizo un socavón, claro. ahora sí como dice el doctor Arbizú. Arbezú. Ya, Yo quiero que me enseñen una cosa dónde así, está impresionante. para O sea, capitanato. no estamos previstos en Puebla, o limpian bien o hacen bien. Y aquí el único problema es que el programa de bacheo se lo llevó Gestas. ¿Le devuelves la pulsera? Mira, vamos a hacer una vaquita para ahorrar y compramos una trajinera. Y a lo que Claudia es la única mujer, le ponemos Claudia arriba. Se dan No, cuenta. doctor, porque van a Claudia y los se dan cuenta que los últimos gobiernos, desde que empezó la comercialización de los predios en Angelópolis, de Melquiades, de Marín, de Moreno Valle, de Todos problemas los que pasaron. que se murió la gobernadora, etcétera, el interino, la interina, Memo Pacheco, Céspedes, todos han tenido el mismo conocimiento de los hechos y tuvieron la oportunidad de intervenir para resolver y prever este problema. ¿Se dan cuenta? Y lo siguieron reproduciendo. El sexenio pasado con Sergio fue cuando se hizo la inversión para los pasos a desnivel, para beneficiar a Lomas de mismos. A Lomas de Angelópolis. Las inversiones. Como lo he dicho acá. En los negocios, para ahorrarse, abajo de la mesa, ¿no? Eso es la 4T. Oye. Y el Congreso que se... ¿Qué onda? Y el Congreso que se inunda. Pero el la pregunta ¿es abajo de la mesa? ¿Es el abajo de la Congreso mesa? se inunda y no hay dónde estacionarse. Y también hay que ver desde la expropiación que hizo de todos los ejidos en una forma bruta y sin saber qué se va a hacer con ellos. Y el siguiente gobierno del que expropió también no se preocupó en vamos a poner un orden y aquí va a haber esto y aquí va a haber el otro y acá ya no se va a poder vender. Y los posteriores que vendieron y aceptaron la venta de los ejidos,
Ahorita hay problemas con los ejidos, precisamente de ahí. Por supuesto. Por eso, esas ventas de ejidos que hicieron que un empresario se metiera a comprar ejidos porque vio que hay negocio. Simple y sencillamente. La forma como está hecha Lomas, los que vivimos por acá, yo no vivo en Lomas, yo soy humilde de antes de Lomas, pero la realidad es que Lomas creció porque le facilitó el gobierno el ir comprando ejidos, y las comunicaciones y las entradas a Lomas era solamente una, que era por periférico, y le abrieron las otras. El empresario ¿Para que tú dices, beneficiar a quién? a los señores que ya viven ahí, si no, no seguían vendiendo. Ahora, Jesús fíjate bien, Manuel, las laterales están pagadas y financiadas. Pero Espérame, eso es escucha, por histórico. favor, ya estás igual que otros aquí. Es que es Escucha, por histórico, favor. José Manuel. ¿Quién amplió la Atliscayo? ¿Quién hizo las rotondas? La Atliscayo le era una recta como la de Cholula. Pero en el sexenio de Mario Marín, un grupo de constructores, Pereira, tengo toda la historia. ¿A qué se dedicaron? Montero, a construir, a remodelar, etcétera. ¿Y a quién le dieron en la Pero torre? A todos los fraccionamientos aledaños de gente de clase media para abajo. Ya que estás en esas épocas, fue precisamente cuando mandaron la caseta a donde Más está adelante, ahorita. más adelante. Porque originalmente Claro. la caseta estaba en el CIS. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Entonces desde ahí hay que empezar. Bueno, pues hay que rascarle. A que no digan que no vemos. A ver si don Alejandro tiene modo de hacerlo. A ver, doctor, levantaste fíjate la que mano. nada más un detalle para terminar. Desde hace muchos años, ya lo hemos comentado alguna vez, el gobierno federal y se estableció en México la obligación de cada entidad federativa de desarrollar un plan estratégico de ordenamiento territorial, un PEOT. El primero que lo hizo fue precisamente Quintana Roo, y todo el desarrollo de Cancún de alguna manera lo ha respetado y se ha seguido manejando. Puebla no ha hecho uno, ha hecho dos, y me tocó ver alguno que son maravillosos en términos de lo que es el desarrollo, sobre todo urbano, no solamente de Puebla, sino toda la zona conurbada, donde se ven todo este tipo de problemas, ¿no? Desde la vocación del suelo y qué rollo. No he visto ningún plan municipal en Puebla que lo respete. O sea, no es que no lo haya, no es que no se haya planteado, no es que no esté ahí, sino que finalmente cuando llegan los constructores, pues algo pasa, alguien dice, ¿sabes qué? Voy a abrir mi fraccionamiento aquí y quiero conectarme a la carretera, pues hazme aquí una entradita, ¿no? Y entonces, te hacen la entradita, ¿no? ¿Y dónde están los especialistas en la materia? ¿Dónde están los colegiados? Pero hay ¿Dónde que está el hacerlo, colegio de ingenieros? ¿Dónde están las universidades? O sea, Jesús Manuel, lo que decías, la corta memoria, una cosa, la Jesús corta Manuel, memoria, bueno, si me deja hablar, está la está bien, autoridad? cuando guste entonces. a ver, la corta memoria, dice. Ya mi pregunta es, ¿dónde está la autoridad? Eso es lo que te va a responder. Que esos planes de gobierno. Eso te va a responder ahorita. Ah, bueno, perdón, no me Ojeda. dijeron eso. Mil perdones, doctor Ojeda. No volverá a Es suceder. interesantísimo. A ver. Tú decías de la corta memoria de los gobiernos, la corta memoria de la ciudadanía, de por qué ha pasado esto. Es decir, seguimos tolerando y tolerando décadas que esto siga pasando. Tú Jesús Manuel, abriste el tema de una manera contundente. No, cuando hay una planeación urbana, no hay que nos engañaron. Sabemos cuánta agua, cuáles son los históricos de agua y cuánto se van a incrementar cuánto se va a incrementar por el asfalto, ¿sí? ¿Cuánto se va a incrementar? Porque al final del día no se va a ir al subsuelo de manera inmediata, va a tener que recorrer y además tenemos en muchos de los casos solamente drenaje y no tenemos bueno, de las aguas negras, no tenemos un drenaje pluvial y entonces el drenaje de aguas negras se colapsa porque no tiene tanta capacidad y el pluvial es insuficiente o no hay en muchas de las ocasiones. Y por otro lado, lo que decía la doctora Claudia tiene toda la razón.
Es decir, cuando la ciudadanía se manifiesta, cuando la ciudadanía quiere participar, ¿sí? La hacen a un lado y terminan haciendo obras como el de Cúmulo de Virgo, ¿sí? O como el puente los otros puentes que hicieron, que también se inundaron en esta ocasión en la parte norte de la ciudad de Puebla. Es decir, estamos ante una realidad donde la ciudadanía está ajena, ya pareciera que ya en su imaginario tolera que esto va a pasar por los siglos de los siglos, y esto es terrible porque aquí es donde la ciudadanía debería de manifestar su rechazo ampliamente a este tipo de obras que se hicieron en su momento completamente Sí, desarticuladas de sí. la realidad urbana, ¿Y por qué en las campañas no se tocan estos temas? porque no es conveniente para los No, sí se partidos tocaron. políticos. O sea, fíjate qué detalle tan curioso. En algunas campañas se ha tocado. Así me tocó ver la del actual gobernador que comentaba que se iba, por ejemplo, a limpiar el río Atoyac, ahorita que hice lo de Cúmulo de Virgo, porque en un momento determinado, como no hay dos de drenaje, o sea, no hay drenaje pluvial y drenaje para aguas negras, todo se va por el río. Entonces, ahorita tenemos el problema de la inundación. Espérate a la época de estiaje y vamos a tener el problema del aroma. Empieza a oler eso impresionantemente, man, porque no hay manera de correr el agua. Entonces, Perdóname, y doctor, pero para eso invertimos en los negocios en Angelópolis para traer los mejores perfumes y las aguas de colonia del mundo, para quitar esos Ah, bueno, olores. sí, muy bien. Bueno, esto, Bueno, aquí lo Yo me- importante es justo esto que comenta José Manuel en muchos de sus participaciones. ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía Ándale, ¿dónde se está la contagie? ciudadanía en este caso? ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos para que la ciudadanía se contagie? Y así como participó en el Congreso para este tema de la ley de la ciberseguridad, ¿cómo hacemos y volcamos para que nos manifestemos de todo esto? Ahora, lo difícil y lo complejo es que para resolver este problema se requieren más inversiones porque hay que romper, hay que abrir, Más hay que negocio. colapsar, exacto, hay Más que negocio. colapsar la Hace ciudad, muchos años, ¿sí? 1970, había un organismo que se llamaba el Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana. ¿Te acuerdas, José Manuel? sí, Antes del... presidido una época por el Chepe. ¿No? Y antes las No, no, juntas de no, 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 mejoras, no, no, ¿no? espérame, Las juntas de La ese ya mejoras Junta fue el también. Cívica último. de Fue el Mejoramiento, último. Sí. No, la Junta de Mejoramiento es otra cosa. Fue el último. El primer presidente fue Gerardo Pellico. El segundo Sí. presidente fue Ángel Cerón Rojas, el doctor. Ujú, El el tercer, doctor. no me acuerdo quién, y luego el Chepe y se acabó. El Y Chepe ahí se era José acabó. Manuel Salgado, que ya falleció. Este comité integraba a los ciudadanos, a los jefes de colonias, a los presidentes de las asociaciones, que si de ahí sale Maristani, de ahí salen muchísimos poblanos o no poblanos radicados en Puebla que tenían un interés por resolver los problemas de sus colonias. Por eso se llamaba Ujú, mm, Comité Permanente Coordinador de la Ciudadanía Poblana o algo así. Las palabras no sé si van en ujú, ese orden. Eso ya desapareció porque los que alimentaban el comité, los presidentes de los organismos empresariales decidieron fundar el CCE y entonces todo se aglutinó ahí y el CCE se manejó o para cuestiones ideológicas en contra del gobierno o para hacer negocios. No tú, espérame, no, no no, tú, no, no, perdóname. no, A no, ver, no, perdona. No tema para la siguiente generalices, semana. no generalices. No, por eso, Ahí no sí, tú, no tú, pero hay casos. bueno, yo no sé. Mira, Y su Jesús Manuel, si nos introducción ponemos a ver, en el escenario político electoral a través del PAN. espérame, si nos ponemos a ver realmente en el fondo todo el problema, es que aquí no hay ni caso a la ciudadanía y No, tampoco las instituciones gubernamentales no cumplen con su función. ¿correcto? Simple y sencillamente, no le echemos toda la culpa al empresario que hace No, negocios, no, no, no. no, sí. Yo pregunto, Ahí sí ahorita estoy, estamos, permítame, ahí doctor, sí estoy permítame, ya en sé que va usted en desacuerdo. defensa, ya sé que va usted en defensa. Yo pregunto, ¿cuántos diputados hay en Puebla y cuántas gentes conocen a quién es su diputado?
cuándo realmente ese diputado o ese senador hizo una campaña de puerta en puerta para conocer. Que no Y desviemos después, el pues asunto, porque permítame, ahora doctor, los permítame, resultados de que permítame, las doctor. inundaciones son los diputados. No, No, señor. aquí hay que darle No, la no, justa no, no. dimensión a la discusión. Ya, Jesús Manuel, pon orden, porque ahorita Es no que yo pones estoy orden. pensando en que los Que diputados. ya nos pasamos el tiempo. Espérame, Yo espérame, lo que digo, espérame, señor Ojeda, es que lo dices que tú que digo los una diputados. cosa muy sencilla es cuándo ha habido comunicación por parte de los políticos con la ciudadanía y cuándo ¿Puedo le han hecho decirlo? caso los Yo políticos creo a que los sí. ¿Puedo ciudadanos. Es mi única decirlo? pregunta. ¿Puedo decirlo? Ustedes están diciendo de los diputados. ¿Cuántos diputados tiene la capital del estado de Puebla, que serían los que tuvieran relación con el tema de lo que pasa 6. en la 6. ciudad? Son 6 distritos. Son 6 Seis Ujú. distritos. distritos, ¿ok? Y dentro de sus funciones no está ver los temas urbanos, sino legislar. Aquí el tema son los Es, regidores. Los regidores, El ayuntamiento. el Los ayuntamiento. cabildos. ¡Claro! ¿Sí? Para no, mí. nos debemos de manejar en función de las leyes y aplicar las leyes. Es mi única pregunta. Para eso están las leyes, para que se cumplan tanto por autoridad como por Sí, ciudadanía. pero también hay órdenes de gobierno. Sí, de acuerdo. ¿Sí? ¿Y dónde están exigiendo las que tiene que haber? ¿Dónde está la autoridad que pone el orden? ¿Dónde está la exigencia para ellos? Y aquí hay otro ¿Dónde problema, que además está? O hay sea, desde ahí tenemos que empezar. hay Desde muchos ahí tenemos que municipios empezar. ¿Cuándo conurbados. se ha enjuiciado un diputado? ¿Cuándo se ha Sí, los, permítame, doctor, los carajo. Posada no son Déjeme usted. responsables. Me cago en la chingada. Tiene toda Ahí la nos vemos, razón. Jesús Manuel. Ya, ahí nos vemos. Ya sé la forma en que termina este de señor doctor con las participaciones de la gente. A base de estar interrumpiendo. Se lo No. pedí muchas veces. Respete usted, por favor, porque no lo voy a respetar yo. A ver. Nos vemos. A ver, yo creo que precisamente es en la diferencia de opiniones cuando llegamos a tener, pues, aportaciones interesantes, nos retan a pensar. Yo sí creo que tenemos que ser conscientes del tiempo, ¿sí? Pero creo que eso es lo que hace que, en lo particular, hablo por mí, aprendamos unos a otros, ¿no? A veces sí yo peleo la palabra también, eso es bien cierto. Entonces yo diría, pues, a ver, tratemos de medir nuestros tiempos para poder avanzar, ¿sí? Ujú, Yo, ujú. ahora sí como con la campanita, ¿no? No, Entonces, en este yo lo que voy sentido, a hacer es a poner la inteligencia artificial a cerrar micrófono, ¿no? que analice, que analice las intervenciones. Recuerda las Análisis de contenido. intervenciones. A lo que me refería yo, es al Estado de Derecho que siempre he hablado. No hay Estado de Derecho, ni para las autoridades, ni para los ciudadanos. Es que a mí, fíjate que yo pocas veces cubrí la fuente cuando era yo reportero, entre el 74 y el 78 y medio, del Congreso. Era una fuente muy específica para determinadas personalidades. Margarita Carrasco, Román Sánchez. A mí me tocó pocas veces, pero me tocó ver de cerca el desempeño que tuvo un diputado que se llamó Fernando Escondrillas. Lo conociste seguramente, José Manuel. Seguramente lo has de haber conocido, el abogado, maestro de generaciones, un hombre que tenía sus No, oficinas no en lo el Ayes. conocí. ¿No lo conociste? No, no, no lo No, conocí. era un estupendo personaje que además hacía uso de la oratoria de una manera espectacular en el Congreso y fue diputado por el PAN. Creo que eran dos panistas y todos los demás eran del PRI. Pero este señor levantaba la polémica con todos los demás por sus intervenciones, porque era un especialista en constitución, era constitucionalista. Entonces aventaba unas intervenciones y revolcaba a todos los diputados, man. Entonces, creo que el líder del Congreso en aquella época creo que fue Chucho Morales. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. No, Chucho Morales fue con Bartlett. No. No, con Jiménez Con Morales. Jiménez Morales, en esa época fue, en esa época. Y los diputados, con todo respeto para los señores legisladores, hay uno que sale ahora de gurú y de no sé qué tantas cosas, Roberto,
dices, oye, pues ¿qué onda? Yo creo que sí, los ciudadanos debíamos de insistir y de presionar más en campaña, porque ahorita ya son electos, ya están en su desempeño, de veras, en serio, criticar y pedirles y no votar por la gente que nos ve la cara desde el principio en la campaña. Pero bueno, Es correcto, ¿sí? La ciudadanía no puede caer en esta corta memoria, porque si no hay un claro referéndum de la ciudadanía a lo que ha representado los gobiernos, pues siguen pasando lo mismo. Y es un tema que no se resuelve solamente hoy con las inundaciones, sacando notas y inundando también de información, porque mañana ya se olvidó, ¿sí? Y después vienen las sequías que decía el doctor Ignacio, y después vienen todo lo que hay alrededor, que al final del día no resolvemos la parte más sustantiva de un problema estructural como el tema de las inundaciones en Puebla. Ujú. tema que Si le me permite nomás, corresponde a los ayuntamientos. nomás una cuestión. Ayuntamientos, regidores y diputados. El diputado, la función del diputado es representar a la ciudadanía de su distrito. No sé cuál sea la función del regidor, porque no están puestos por distrito, sino están puestos en función del área que trabajan. Entonces, estas personas, si son los representantes, lo primero que deberían de hacer es consultar con sus representados las cosas que están tratando de hacer, o que piensan hacer, o que piensan proponer, o que proponen otros para ver qué opinan sus representados. ¿Alguno de ustedes se siente representado? Yo no. Yo no conozco ni a mi diputado. Por eso, yo no me siento representado porque nunca, la primera casa que se hizo de gestión fue la de Ricardo Menéndez cuando fue Creo que diputado. hubo una antes, Y era para obras, era simple y sencillamente para hacer negocios y para hacer obras, pero no para discutir las leyes, que es lo que nos rigen. Las leyes nos rigen. Nunca ha habido uno No me lo que salga tomes así. a mal, pero creo que Javier Bolaños fue el primero que puso una casa de atención, la casa del diputado en el Distrito 11, y en aquella época también Mariano Piña Olaya puso una en Huauchinango, que fueron más o menos de esa época, y el otro, pues creo que Memo Pacheco, creo, ¿eh? Yo te digo Ya que fue hay Ricardo Menéndez, ya muchas. fue en el sexenio de Bartlett. Exacto. Pero bueno, señores, ya, vámonos. Ahora sí nos pasamos de tiempo. Nos Bastante. vemos la Buenas próxima semana. tardes, Muchas gracias. doctor. Muchas gracias.